lejos. ¿Por qué, dirá usted? ¿Por qué Dios mira de lejos al pecador? No es un asunto que nos provoque demasiado estudio. Usted como padre, ¿cuántas veces se ha ofendido por la conducta de su hijo? Y le ha dicho, vete a tu pieza, ¿cierto? Y no me hable hasta que cambie de actitud. Eso va algo inserto en la naturaleza del ser humano, el ofendernos cuando somos desafiados en nuestra autoridad. El mayor flagelo que hoy día tiene la sociedad y también el pueblo cristiano es la rebeldía del hijo. Todos que somos padres aquí, usted no va a decir que así es si está su hijo presente. Y aquellos que ven el video también. Ese es el mayor flagelo de un padre. Y la tiranía del pequeño niño se empieza a notar desde pequeño. La voz del padre y de la madre es desautorizada. Pero nosotros ya cuando hemos crecido, hacemos de esa senda de la tiranía, de la rebeldía, de la anarquía espiritual, hacemos votos de promesa y caminamos por la vida como cual Caín erramos delante de la voz de Dios. Como les dije al inicio, la palabra que usted va a oír es acerca del ocio espiritual. La palabra ocio es un término elegante que en nuestras Biblias simplemente propone el hecho desvergonzado de cuánto cristiano se cruza por los caminos de Dios, que es un vagabundo espiritual. Un patán, como siempre digo en mi mensaje, una sabandija. Un tipo que no merece la misericordia de Dios. Usted dirá, pero pastor, yo me acostumbré a escuchar sermones donde Dios me abrazaba, donde Dios lloraba en la cruz por mí. Quiero que medites en esto. Recuerden. La gracia de Dios, hoy día, y no solamente hoy día, cuando hablo de hoy me refiero a término cronológico en tiempos cristianos, de un tiempo a esta parte, tal vez 50 años atrás, la gracia de Dios, de la cual hay un coro que incluso cantantes no cristianos han cantado, Sublime Gracia. Amazing Grace cantaba Elvis Presley, que murió sumergido en sus propios pecados. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Es acaso la gracia de Dios burlarse en su cara del perdón redentor que Él nos ha ofrecido? Es tan trágico como cuando el hijo le roba al padre. Qué ofensa más grande. Qué desdicha cuando un hijo comete un agravio de esa magnitud contra quienes lo han cobijado. Entonces, la Biblia habla del ocio espiritual, que no es sino la vagancia espiritual, el no tener un rumbo. Y quiero leer un texto que está en el Evangelio de Mateo. No es necesario que se ponga de pie y que lo busque, quiero solamente que lo escuche con atención. Son palabras de Cristo. El capítulo 12 es una serie de discursos de Jesús. En el capítulo 12 encontramos cuando Jesús sana al hombre que tenía la mano seca, cuando Jesús, cierto, hace milagros en distintos lugares de Israel y le responde también a aquellos que buscaban señales. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, en su versículo 36, se registra esta palabra de Jesús. Mas yo os digo, o sea Jesús, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Terrible, lapidario. Lo que más me sorprende es que en este versículo encontramos la primera evidencia bíblica de que habrá un juicio final. Me sorprende que hoy muchos cristianos vaguen y divaguen en sus incertidumbres personales y transiten por esta vida creyendo que jamás se van a enfrentar a ese juicio. Jesús es el que habló del juicio final, del juicio de los juicios. No fue un apóstol, no fue un predicador, no fue un maestro, Jesús. Él lo dice y lo reitero. Mas yo os digo, ¿podría usted poner en entredicho lo que Jesús acaba de decir? ¿Tendría yo la osadía de decir, no, a lo mejor Jesús escribió bajo los efectos de un yuyo, de un alcohol? No. Jesús, y creo que usted debe estar de acuerdo conmigo, era un hombre santo. Pero no santo por méritos propios.
Usted puede llegar a ser santo absteniéndose de muchas cosas, y por muy santo que llegue a ser, aún esa santidad delante de Dios va a ser inmundicia. Por muy santo que nosotros seamos, jamás nuestra santidad y nuestra pureza se ha de comparar con la santidad eterna de nuestro Dios. Jesús fue un hombre santo, no porque haya alcanzado santidad por haberse abstenido de ciertas cosas. Él nació santo. ¿Lo cree? Yo lo creo. No creo que Jesús en su juventud haya sido un hombre lascivo. Usted sabe lo que es la lascivia. Es el libertinaje sexual desenfrenado. ¿Se imagina un Jesús adolescente que haya sido fácil de tentar por sus amigos? No, Jesús no solamente fue un hombre santo a la edad que él fue crucificado. Jesús fue santo en su niñez, Jesús fue santo en su juventud, Jesús fue santo en su edad adulta. Es más, cuando Jesús estaba en el pesebre, dice que los hombres que vinieron del oriente, postrándose, le adoraron. Cuando usted nació, usted y yo no éramos unos santos. Por mucho perfume que no hayan puesto nuestros padres y buen ropaje, ¿cierto?, para posar en una foto. Todos nacemos en pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una afrenta del alma, no es una acción. Tú porque fumes, porque tomes, porque tengas una relación ilícita con una mujer, eso no es el pecado, ese es el fruto del pecado. El pecado es la acción del corazón. O sea, el pecado se origina en tu voluntad. Por eso yo siempre le explico a la gente, tú puedes ser ladrón y no tener manos. Yo conozco gente que no tiene manos y es ladrona porque en su corazón desea lo ajeno. Delante de Dios ya robó, aunque nunca haya tenido una mano para tener lo ajeno. Entonces el pecado es eso, es la culpabilidad delante de Dios, primero de justificarnos, de decir, yo no soy lo que Dios dice que soy. Jesús entonces dice, más yo os digo, esto nos habla de la autoridad de Cristo. Él lo dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, y cuando habla de hombre se refiere a mujer, o sea, toda persona. ¿Qué es una palabra ociosa? Palabras también se traduce como discurso, conversación, comentario, cualquier cosa que salga, cierto, de nuestro corazón. Dice palabra ociosa. ¿Qué es el ocio? En el vulgo, o sea, en el ambiente secular, hay gente que dice que usted necesita tener su espacio de ocio. A veces yo no soy de ver tele, no porque esté en contra de la tele, porque me quita tiempo. Prefiero invertir mi tiempo en mi salud espiritual. Pero de vez en vez veo algunos programas de televisión y los tipos dicen, usted necesita tener ocio. Y según ellos el ocio es esparcimiento. El problema con el ocio es que no te pone un rumbo, un norte. Aquellas hermanas presentes, usted no se puede dar el lujo de decir, hoy día no hago nada en la casa. No, porque usted sabe que la casa tiene grandes deberes. El aseo, la cocina, la crianza, atender, ¿cierto?, al jeque del hogar, ¿cierto? Y el hombre tampoco puede un día levantarse y decir, esta semana va a ser una semana de ocio. No, porque el tipo produce billetes para el rancho. Entonces todos nosotros sabemos de que el ocio, ¿cierto?, es el lado opuesto de una virtud. Y Jesús habla y dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Jesús nos dice que en el día del juicio van a comparecer los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los sicarios, los dictadores. No, dice que en el día del juicio comparecerán en la primera línea los que hablen palabras ociosas. Y ahí, aunque a usted le sorprenda, estaré yo. Yo no sé usted, si usted se encuentra muy santo y justo, a lo mejor no se va a encontrar en esa lista. Pero yo sé que en esa lista voy a aparecer. Porque más de alguna vez dije palabras ociosas. Palabras sin sentido. Palabras que no edifican. Más de alguna vez hablé mal de mi Señor, de lo cual me arrepiento profundamente y intento enmendar ese error. ¿Cuántas veces hablamos mal de Cristo? Usted dirá, yo nunca hablé mal de Cristo, me sé muchos coritos. Canté, dancé o alguna vez por ahí agarré un pandero. Hablamos con nuestras actitudes. No necesariamente usted gesticuló una palabra, la verbalizó, muchas veces con nuestras actitudes. Yo puedo tirar una mirada de desprecio sin decir una palabra, un gesto de desprecio. Yo expreso a través, ¿cierto?, de mis acciones corporales. Entonces, mis estimados hermanos, que oyen esta reflexión, que a veces cuesta digerirla, porque estamos acostumbrados al adulamiento espiritual. Eres un hombre de fe, eres un conquistador, eres un guerrero, y está bien, esos conceptos dentro de ciertos patrones son concordantes. Pero la realidad pura y desnuda es que somos pecadores delante de Dios.
somos culpables. Por este mensaje que estoy predicando, Juan el Bautista un día le metieron un cuchillo en su cabeza y murió. Porque se le ocurrió ir a predicarle a la persona equivocada. Eso está en los evangelios. Creo que no va a pasar eso conmigo hoy. Creo que usted está entendiendo esta palabra. Y después a la noche, antes de hacer tuto en su cama, y darle gracias a Dios por todas las cosas que Él te ha dado, decir: Señor, soy pecador. Hay pecado en mí. Y creo que esa es la oración más sincera que una persona puede hacer. No justificarse y decir: Señor, lo hice, o el diablo me hizo hacerlo, o esto, lo otro. No, sino ser sincero y decir: Señor, ha habido ocio espiritual en mí. No he tenido un rumbo fijo, no he tenido una meta. Entonces Jesús dice: de toda palabra, toda. O sea, ahí entra todo. No es que alguna excepción es que Jesús va a entender por qué lo dijiste. No, dice: toda palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. O sea, aquí dos cosas. Va a haber un juicio inminente del cual no nos vamos a escapar. Nadie va a escapar. Y dice que en ese juicio nosotros daremos cuenta. Y ese es otro problema del ser humano. El ser humano, el hombre y la mujer, cabalgan en sus pensamientos lo siguiente: yo no le doy cuenta a nadie. El hombre es más hombre, la mujer es más mujer, con ese concepto. Yo no le doy cuenta a nadie. Y eso a veces lo arrastramos a nuestra vida espiritual. ¿Por qué tengo que darle cuenta a Dios? Y tenemos que darle cuenta. Por una sencilla razón. Porque nuestro aseo espiritual hiede delante de Él. Usted puede usar un perfume muy caro. A mí me gusta ir a las perfumerías para simplemente reírme de los precios. Tú ves, no es lo mismo una colonia Coral, no sé si es colonia o perfume, pero no es lo mismo una colonia Coral que puede valer X precio a ir a una perfumería francesa, italiana, donde tú ves perfume arriba de 300.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que el perfume barato, el perfume callejero, tú te lo echas en este pellejo y te abandona a las pocas horas. El otro perfume tú puedes oler como chancho, como esos que andan ahí, y vas a andar perfumado muchos días, porque tiene una fijación, pero por ese perfume tienes que pagar mucho. Entonces, nuestra pecaminosidad nos hace oler mal delante de Dios. Ni un predicador te lo va a decir. Todos te van a decir: venga nomás porque Dios es perdonador. Sí, Dios es perdonador. Su gracia hace que Él nos perdone. Pero esa gracia que perfuma nuestra naturaleza pecaminosa tiene un precio. Y ese precio no lo puedes pagar tú con tus acciones. Vale decir, tú no puedes decir: a partir de ahora me porto bien. Yo conozco mucha gente que ahora en la transición de un año a otro, vale decir, víspera de año nuevo, al otro año dice: yo este año voy a ser bueno. Y al otro día ya tiene una metida de pata en su vida. Mucha gente dice el 2022, por Diosito y los 12 apóstoles, dice: voy a ser un hombre distinto. Y sí que es un hombre distinto, pero en sentido contrario. Porque somos tendientes a hacer promesas que no podemos cumplir. Y eso provoca en nosotros frustraciones terribles. ¿Qué espera Dios entonces de mí? Dios no ve a Hernán como un tipo sabio, un tipo que hace cosas, no. Dios no ve solamente lo que somos y lo que fuimos, sino también Dios ve lo que podemos llegar a ser. Ese es Dios. Entonces ahí entramos en una dificultad, porque Dios tiene que usar un término un poco más chileno. Dios tiene que entrar a picar muchas veces en los fundamentos sólidos que nos hemos forjado nosotros mismos. Y no es que Dios no pueda hacer milagros. Yo he visto que Dios hace milagros, pero el mayor de los milagros es el nuevo nacimiento. Es cuando usted en su corazón toma una determinación real de seguirle. Y esa determinación no es una vez en la vida, no es cuando nos bautizamos, no es cuando vamos al templo, no. Es todos los días. El templo es lindo. El templo es un lugar que nos evoca respeto. Pero la Biblia dice que ahora Él habita no en templos hechos por manos de hombres, sino que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y usted dirá: pastor, mi cuerpo, el templo, con todas las macanas que me ha mandado. Sí, con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, Dios ve que nuestro cuerpo es el templo de su presencia. Piensa y medita en eso. Usted dirá: no, pastor, usted está equivocado. No estoy equivocado porque la Biblia lo dice. Dice: no habitaré más en templos hechos por mano de hombres, sino que ahora dice: su presencia habita en nuestros cuerpos. ¿Cuál presencia? La misma que sale en Génesis capítulo 1. Y la presencia de Dios, dice, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La misma presencia del Señor
que hizo que Lázaro se levantase de la tumba. ¿Qué es la presencia de Dios? Muchas iglesias tienen diferentes posturas sobre eso. Algunos piensan que la presencia de Dios es sentir algo efusivo, un calor, un gesto, un llanto. No, la presencia de Dios, primero que nada, es obedecerle a Él. Tú no puedes decir, yo no puedo decir que tengo presencia de Dios si soy un tipo, un tirano, si soy un anárquico espiritual, si soy un tipo ocioso que no tengo un destino. Usted dirá, pastor, simplifíqueme el mensaje, porque el asado estaba tan bueno que me tapó los sentidos. Eso lo voy a simplificar. Si usted tiene un hijo o una hija, su corazón se ensancha de alegría cuando usted ve que ese hijo le obedece su mandato. En cosas tan sencillas como decirle, esos calcetines están tan hediondos que se paran solos, están tiesos. Usted lo va a demurar solo o lo echa en un canasto. Pero si el nene no te obedece, tú inmediatamente empiezas a pensar, ¿qué está pasando? ¿No me entiende o yo no me hago entender? Y uno como padre empieza a buscar técnicas de castigo y premio, que es lo peor, lo fatal que hace un padre. Pensamos que premiando, ¿cierto?, él va a obedecer. Mi hijo que está presente de chico les enseñé una ley fundamental. No todo en la vida sostiene. Y ellos pueden decirlo. Pasaban por una tienda, yo les dije, eso que está ahí, si yo no tengo o tengo, ustedes no lo piden. Tenga o no tenga. No depende de la voluntad de ellos, depende de mi criterio. Y se formaron con eso. Se formaron con eso. Cuando nosotros no entendemos ese concepto de que Dios es soberano, que no depende de que nuestra oración cambie su forma de pensar. Si usted ora a Dios pensando que su oración va a ser a Dios cambiar de opinión, estamos totalmente equivocados. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Amén. Y usted dirá, pero pastor, entonces, ¿qué hago yo? Ahí viene lo increíble. Cuando tú te humillas. Hay muchos pasajes bíblicos en los evangelios. Hay uno que es muy conmovedor. Hay muchos en realidad. Hay unos que son tragicómicos, como Zaqueo, por ejemplo, que es una persona de baja estatura que se subió sobre un árbol cuando Jesús pasaba. Todos conocemos ese incidente. Pero hay uno que es trágico, de una mujer que tenía una enfermedad secreta, oculta, que era un flujo de sangre. No especifica en qué parte del cuerpo, pero sí dice la Biblia que esa mujer por años gastó todo lo que tenía. Porque cuando estamos enfermos, pero enfermos de verdad, eso te carcome el alma. Pero llegó el maravilloso día en que Jesús pasó por ahí. Y dice la Biblia que la multitud apretaba a Cristo. Y esta mujer, en su desesperación, dice el Evangelio, tocó el borde de su manto. Para yo tocar el borde del manto de alguien, el manto era como esta cortina que usaban ropajes. Si yo toco el borde del manto, no tengo la mano tan larga que me llegue al piso. Sin duda la actitud de postrarme es referente. Esa mujer se postró en su desesperación entre la multitud que apretujaba a Cristo, tironeó como un bebé cuando gatea y llama a su madre. Jesús detiene a la multitud y lanza esa pregunta que sorprendió a sus discípulos. Y los discípulos dicen, pero Señor, ¿cómo dices quién me ha tocado si la multitud te aprieta? Jesús dice, no, este es un toque distinto. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Amén. Ella se humilló delante de Dios. Y ahí viene esa maravillosa promesa. Dice que al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Dios se conmueve, a pesar de que tú puedes ser el pecador más grande, puedes ser el tipo más ignorante, más sabio, más rico, más pobre, no interesa. Pero Dios, cuando ve que hay un quebranto en ti, Dios ahí desciende. Amén. Ahora, Jesús, en este texto que acabamos de leer, dice, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos examinarnos. ¿Y por qué traigo esta palabra? Porque es lo que ha sentido mi corazón compartir con ustedes. Y decir, Señor, yo voy a examinar mi vida. Este es un mensaje para que yo me examine. Usted va a ir a su casa, va a ir de viaje y se va a acordar lo que le habló este pastor. ¿Cuántas veces hablé con ocio? Sin sentido, divagué. Dios no quiere que seamos ociosos espiritualmente. Esa misma virtud que tenemos de que con nuestras manos podemos obtener cosas, toda esa fuerza
si la emprendemos en edificar nuestra casa espiritual, sin duda vamos a ser grandemente bendecidos. El ocio espiritual, sin duda, da a luz otros pecados. Como padres, vuelvo al ejemplo de delante, el gran peligro es de que algún día nuestros hijos, que son tiernos corderitos, crezcan y abran sus ojos y vean la ferocidad del mundo. Tenemos miedo de eso. Pero ante esa terrible verdad del mundo rapaz y violento, habremos nosotros entonces de enseñarle que en ausencia nuestra ellos habrán de escoger entre el bien y el mal. Pero para escoger entre el bien y el mal, usted debe ser alguien que practique una de las dos cosas. No puede practicar las dos cosas. No puede cometer la torpeza de mucha gente que dice: yo te voy a dar de beber porque yo bebo. Usted no puede transmitir su pecado a su hijo. Enseñarle a mentir al hijo. Usted dirá: pastor, yo no soy un hombre de púlpito, ni siquiera voy a la iglesia, no tengo por qué ser santo como usted. No, aquí uno predica con el ejemplo. Aunque tú no lo creas, tú eres el sacerdote de tu casa. Aunque tú no vayas a la iglesia, aunque tú no tengas conocimiento de esta palabra, la autoridad espiritual más grande de un hogar es el padre y la madre. Tal vez nunca lo habías escuchado, pero Dios va a demandar de tu mano la sangre de tus hijos. Dios a ti te va a responsabilizar de esa vida espiritual que Él entregó en tu mano. Entonces, para ir cerrando esta reflexión y luego orar y usted presente sus peticiones delante del Señor. Jesús dice en Mateo 12, verso 36, mas yo os digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es dar cuenta? Si usted alguna vez ha trabajado apatronado y tiene que dar una cuenta a fin de mes, tiene que dar en una carpeta, en un dossier, en un pendrive, lo que sea, y decir: esto es lo que hice. Y no es solamente decirlo con palabras, usted tiene que probarlo. Porque usted en el informe puede tirar puras mentiras y el jefe no le va a creer, él va a tener que usted demostrar lo que dice. Jesús dice que daremos cuenta en el día del juicio. De eso se trata la vida cristiana, prepararnos para ese juicio. Yo no sé si usted ha ido a un tribunal. Por mucho que hablemos en contra de los jueces que son corruptos y todo, cuando usted está en un tribunal, ese lugar es solemne. Habla la autoridad por medio de una persona. Y si usted se altera, hay dos guardias afuera que lo van a agarrar de los pelos y lo van a tirar para afuera, porque eso no es una pista bailable ni es un lugar de boxeo. Es donde habla la ley. Ahí el hombre o la mujer que tiene la investidura de la ley habla a través de la ley. Y si los jueces terrenales, que son corrompibles, son una sombra o una semejanza de Dios, que es el juez de jueces, habremos de estar delante del trono de Dios y se van a abrir los folios eternos. Y va a salir y va a decir: Luis, nació el año tanto en Santiago, era aquí, pesó tanto, ok, pero todo eso está en blanco porque no tenía raciocinio. Pero a partir de los 5 años, aquí ya se mandó la primera mentira, en el colegio hizo la cimarra, y va a salir todo el expediente de Luis. Y el Señor va a decir: ok, bueno, hay un juicio pendiente y usted va a tener que empezar a dar cuenta de todo lo que habló, toda palabra ociosa. Y Él va a tener que enfrentarse, yo voy a tener que enfrentarme delante de ese Jesús, que yo no voy a poder ahora engrupírmelo con un pandero. Porque ahora es fácil cantarle corito al Señor. Y no es que estoy en contra de la música, a mí me encanta cantar, me gustaría tocar también. Pero ahí no nos van a salvar los dones ni los talentos. Ahí tú y Dios cara a cara. Dice: daremos cuenta. ¿Y qué es dar cuenta? Es eso, es decir: Señor, no sé cómo te lo voy a decir, pero hay hartas cosas que la hice siendo ocioso. Usted diría: yo no sabía que el ocio era un pecado. Sí, un pecado mortífero. El ocio es un pecado terrible. De hecho, los jóvenes para mí son personas entre los 15 hasta los 20 años, en un rango corto de edad. Es un periodo de decisiones profundas, de conceptos difíciles de asimilar. Pero ¿qué pensaría usted de una persona que ya tiene, no sé, es maduro?
Una persona que tiene 40 años, 50 años y le diga, no sé qué hacer con mi vida, usted dirá, esta persona tiene un problema. Entonces el ocio, el código cultural, ¿qué es lo que hace el ocio? El ocio hace de que no maduremos en nuestro tiempo que nos corresponde. Para terminar, mis estimados hermanos, y oremos, memorices ese versículo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No hay que temerle al juicio, al día del juicio, no hay por qué temer. La gente no cristiana le ha hecho una mala fama al día del juicio. A través de la película, de los libros, se piensa que el día del juicio es terrible. El día del juicio no es algo terrible. El día del juicio es el día de la verdad. No hay por qué temerle al juicio, sino que va a ser el día en que la verdad de Dios se va a imponer sobre el mundo. Hay mucha gente que le tiene miedo al juicio de Dios, y con justa razón le habría de tener miedo. Pero usted y yo no habremos de tenerle miedo al juicio de Dios, porque tenemos que, por usar un término un poco más chileno, abuenarnos antes de que el juicio llegue. Ocurre en los juicios, sobre todo juicios simples, de que uno lleva un acuerdo antes del juicio. No sé si usted ha visto ese concepto. La ley prevé eso, de que antes de que llegue el juicio, a usted le dan una salida extrajudicial. ¿Le ha pasado eso? Y te llega una citación judicial y te dice, tienes que ir a tal día y comparecer. Pero dice, hay una salida extrajudicial. Puedes pagar la deuda o puedes hacer esto, tal cosa haciendo esto. Y mucha gente opta esa salida extrajudicial, porque no le da esa fortaleza económica, anímica, espiritual y emocional de enfrentarse ante el juez terrenal. Pero en el juicio celestial no va a haber eso. No va a haber salida extrajudicial. No te va a llegar una carta un día antes de tu funeral para decirte ponte a cuenta. No. No va a haber un atajo extrajudicial. Es un día que está pactado, día, hora y fecha señalada. Esto lo conversé hace un tiempo atrás con una persona en Santiago que de manera muy altanera me decía cosas y yo le dije, mira, tú tomas un yogur, como la chiquitita recién que vino a preguntar acá si el yogur estaba vencido, y le dije, mira, todos tenemos una fecha de vencimiento escrita en algún lado. No la busque detrás de su oreja o del brazo, me refiero dentro de usted. Está la fecha de vencimiento, día, hora y mes, donde caduca. Y eso es algo que está escrito en el tribunal celestial. Si usted supiese el día en que usted deja de pisar esta tierra, sin duda enmendaríamos todos nuestros errores y sin duda trataríamos de acercarnos más a Dios. Amén. Como pastor puedo decirlo que mucha gente que está cercana a morir se pone espiritual. Lo que nunca hizo lo intenta hacer horas antes de la muerte. Pide perdón, llora, se compunge, pide que le lea la Biblia, que le cante, cuando el tipo en su vida fue un gran canalla con Dios. Lo veo todos los días cuando he ido en mis visitas pastorales. Pero cuando tenemos vida y salud, empuñan contra Dios su mano. No hagas eso. Este es mi consejo de pastor. No tengas ocio espiritual. Decídete. Haz una oración en tu casa, en tu trabajo, donde quieras que estés, y di, Señor, a mí me cuesta tener un fundamento sólido, tengo debilidades. Hay mucha gente que dice que Jesús escogió a hombres muy santos. Los apóstoles no eran santos. Hoy le llamamos apóstoles, pensando que eso es un gran rango. Apóstol simplemente significa alguien que fue enviado. Pero ellos tenían grandes problemas, esos hombres. Luchaban con sus tormentos internos. No eran santos. Tampoco eran como en las películas, como tú los ves, hombres ancianos, venerables. Los apóstoles tenían un rango de edad entre 14 y 19 años. No eran tipos viejos, eran tipos jóvenes. La edad difícil. Pero Jesús, de esos hombres, llenos de imperfecciones, fue un semillero, 12 semillas, las cuales transformaron el mundo. Ciudades como la capital de esta nación tienen el nombre de un apóstol. El cristianismo ha impactado a la sociedad, aunque el mundo quiera extirpar el cristianismo de ella.
Y nosotros somos parte de esa semilla. Tú eres parte de la semilla de Dios porque alguien alguna vez oró por ti. O alguien alguna vez sigue orando por ti. A la edad de nosotros, a la edad del muchacho que está ahí, que me está escuchando, esa edad es difícil. Yo igual tuve esa edad y en el colegio tenía esa presión. ¿Y por qué tú no tienes sexo? Así te lo preguntaban directamente. ¿Y por qué tú no te acuestas con nadie? Yo me acosté con la compañerita de allá, me decían. Y yo tímido decía, es que mi papá es pastor. Y todos dijeron ya. Este tipo no fuma, no toma, es un tipo que es más sano que un yogur. Y me invitaban a sus fiestas. Pero por el solo hecho de que si alguien caía en la piscina, decía, este es el único loco sobrio. Nos va a rescatar. Los locos no sabían que yo no sabía nadar, se iban a ahogar igual. Pero decían, este tipo es confiable, no le va a tirar mano a las compañeras. Me hacían pasar por tonto. Este tipo no hace lo que nosotros hacemos. Pero cuando había necesidad, se acordaban, este tipo está más cerca de Dios que nosotros. Esa es la diferencia. Usted dirá, entonces, pastor, ¿usted en su juventud fue un santo? No. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo, como le conversaba recién a mi hijo, cuando tú estás lejos de Dios, tú eres esclavo del pecado. Amén. Tú a la mañana dices, yo esto no lo voy a hacer el día, y lo haces. Al otro día dices, no lo voy a hacer, y lo vuelves a hacer porque eres esclavo del pecado. Cuando tú decides creer en Dios, tú vas a tener oportunidad de pecar, pero ahora escoges no pecar. Amén. Eres libre del pecado. Amén. Yo puedo pecar como pastor, puedo pecar, y sin duda, aunque usted no me crea, he tenido innumerables oportunidades de pecar, pero escojo no hacerlo. Escojo. Antes era esclavo del pecado, pero hoy escojo servirle. Parece una locura el cristianismo, pero eso es. Servimos a Dios porque tenemos una deuda de amor eterna con Él. ¿Qué me impide a mí ser un tipo tránsfuga, un tipo malo? Nada. A mi padre jamás me crió bajo un rigor estricto. Lo único que una vez me dijo, algún día le vas a dar cuenta a Dios de lo que hace. Y eso provocó en mí un temor reverente de que el ojo de Dios me miraba donde quiera que iba. Amén. Aprendí a respetar a Dios primero. Mas yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán de ella cuenta en el día del juicio. Anhelo ese día, el día del juicio de Dios, pero no ese juicio del cual hablan las películas, que te hablan del juicio final, que van a venir los extraterrestres, o que va a explotar un supervolcán en algún lugar. No, el día del juicio es personal e individual. El día del juicio es cuando la muerte se cierne sobre nosotros. El año pasado hice muchos funerales de gente conocida y desconocida. Mucha gente que dijo, terminando el año 2020, empezando el 2021, dijo, este va a ser mi año. Y no fue su año. Lo sepulté. Y le hice un funeral. Amén. No digas que este va a ser tu año porque no sabes. En vez de decir, Señor, si tú lo permites este año, voy a intentar, no digas que lo vas a hacer, sino voy a intentar ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y para aclararte ese concepto, ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, no quiere decir que tú vas a dejar de sentir esa inclinación al mal. Todo lo contrario, un hombre de Dios o una mujer de Dios, mientras más santo es, o sea, mientras más se aparte para Dios, más siente su pecaminosidad delante de Dios. Amén. Cuando tú te encuentres con una mujer o un hombre que diga que es santo y no siente esa culpabilidad delante de Dios, el tipo está mintiendo. Porque el hombre y la mujer que realmente sabe que es pecador, le cuesta orar. Usted dice, ahí va la mía entonces. Sí, ¿cuánto nos cuesta orar? Es más, a lo mejor muchas veces no conversamos con Dios hace tiempo, lo castigamos, como siempre digo, nos enojamos con Dios. Y digo, no voy a hablar más con Dios porque Dios no me da lo que yo quiero. Es al revés. Es que Dios ve que nosotros no le damos a Él lo que Él quiere. ¿Y qué quiere? Usted dirá, Coche, Andrés, Luis, todos preguntan, ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios me persigue tanto con su palabra y no me deja tranquilo? No me deja ser, como dicen los loros. Es que hay algo en ti que le pertenece a Dios, que es el soplo de vida. Tú no eres un robot, no eres un robot a cuerda que te dan cuerda y al otro día vas a hacer tu rutina, no. Esto. El hálito de vida
es por cortesía divina. Amén. El Así es, libro de Señor. Génesis dice, Amén. y sopló Dios, dice, en el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Amén, Jesús. Respeto a aquellos que creen que somos producto de la evolución, pero la Biblia nos dice que Dios creó al hombre y sopló en el hombre, y el hombre vino a ser un alma. La palabra soplar en la Biblia significa neuma, que significa espíritu. Y aquellos que tienen vehículo lo entenderán más fácilmente. De ahí viene la palabra neumático, que significa que gira, que está en movimiento. Eso significa neuma, espíritu. Sopló Dios en el hombre. El hombre, ese espíritu, esa chispa de vida, la ha provocado Dios. No es la biología sola de por sí. Tú puedes respirar, sentirte vivo, pero dentro eres un cadáver, estás muerto delante de Dios. Y solamente Dios puede darnos vida. Solamente Dios, Amén. no una terapia, no una Señor. charla, no un culto, no una campaña, no un apóstol. Es cuando tú vas delante de Él y le dices, Señor, sopla en mí. Hay muerte en mi corazón. Amén, Jesús. Hay desazón. ¿Qué es la muerte? Es la desazón, es la tristeza, es la pereza, es la angustia, es el ocio, es no tener una meta, un rumbo fijo en tu vida espiritual. Usted dirá, pastor, acorta el discurso para que me quede más claro. Aquellos que tienen hijos me van a entender. Si tuvieras a tu hijo en extremo peligro, ¿qué es para ti extremo peligro? Que alguien lo corrompa. Que alguien corrompa a tu hijo. Voy a decir algo. Tal vez la persona que me lo dijo lo va a ver en el video. Y se va a ofender conmigo, pero es la verdad. Yo he conocido personas que venden droga, cristianos, tipos que se hacen pasar por hijos de Dios. Un día conversé con un traficante que se especializaba en venderle droga a niños en una población de Santiago. Esa era su especialidad. En su casa tenía una puerta, invitaba a los niños y le daba como quien fuera a darle un caramelo. Y esa porquería es adictiva. Esos eran sus clientes. Y niños de 5 o de 6 años empezaban con eso y después a los 13, 14 años eran unos adictos a la cocaína y la pasta base. ¿Sabe lo que me dijo este traficante? Llorando, Habacuc me dijo, dejé de hacerlo cuando tuve mi propio hijo. Imagínate. Cuando tuve mi propio hijo de 6 años y vi su inocencia y su pureza, entendí la brutalidad de lo que estaba haciendo. Yo no le iba a dar esa porquería a mi hijo, pero lo hice con otro. No sé si entiendes lo que te intento explicar. Tú tienes pecado en tu vida. ¿Serías capaz de llevar a tu hijo, a tu hija, a los pecados que tú has cometido? No. Tú quieres que tu hija y tu hija sea un hombre de bien, un hombre que llegue a la presencia de Dios. Porque hay dos destinos. Para llegar al cielo se tiene que pasar por el tribunal divino. No es como la gente cree, se murió y se fue al cielo. La gente cree eso, que salta de la tumba al cielo. No, hay que pasar por el tribunal. Eso certifica de que somos libres a través de la sangre de Cristo. Porque lo único que limpia el pecado del alma es el perdón. ¿Y qué es el perdón de Dios? El perdón es ese. Es reconocer y decir sencillamente que por mucha culpa que usted tenga, eso no lo va a perdonar a usted, porque hay mucha gente que dice, sí, yo soy pecador y siento mucha culpa. La culpa no te libera. La culpa, de hecho, no es parte de la gracia. La culpa es una cadena demoníaca que el diablo imprime en la gente para que no se acerque a la gracia divina. ¿Qué es entonces la gracia? La gracia es cuando tú eres un padre y una madre y ves que tu hijo comete un error y tú le enseñas que no cometa ese error. Eso hace la gracia de Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a orar.